¿Listo? Ah, ya comenzaste a grabar. Vamos a comenzar con teoría. Voy a apagar esto. Ahí está. Vamos a comenzar con teoría. Sí, vamos a entender algunas cosas porque ahí estaba viendo en el grupo que están teniendo algunas. Están bastante confundidos con algunas cosas y por ahí se entiende porque la parte de modularidad cambia un poquito, aunque, o sea, aunque no parezca, por ahí capaz que algunos ya la agarraron mejor la mano, qué sé yo, por ahí les cambia un poquito el esquema de cómo veníamos trabajando, porque ya no va a ser una programación estructurada, digamos. Ahora va a ser una programación con módulos, una programación modular. Que si bien respetamos todavía el lenguaje, respetamos las cosas que veníamos haciendo, pero nada más que ahora lo vamos a ver como en otro sentido, digamos, el otro lado de cómo se programa o por lo menos cómo podemos facilitar la programación. Así que vamos a ver un poquito de teoría y mañana vemos la práctica, así se quedan bien con esto, lo estudian y bueno, ya pasamos bien a la práctica. De paso, bueno, vamos a tratar de subir el video lo antes posible, así lo pueden ver. Y de paso, así es cortito. Así no se andan complicando mucho. Bueno. Vamos con la primera parte que dice complejidad de los problemas. Los problemas sencillos pueden resolverse mediante pequeños programas que ejecutan un conjunto de simples instrucciones. Los problemas complejos deben ser tratados por programas que combinen varias instrucciones y estas se resuelven en las distintas partes que se hacen el problema. A ver, no sé si acá más adelante lo dice. Ahí está. Un programa compuesto por cientos o miles de instrucciones puede ser difícil de leer, seguir, entender y probar. Para reducir la complejidad de un programa, este puede dividirse en unidades de trabajo. Estas unidades se enfocan en tareas simples y cuyo funcionamiento combinado permite resolver el problema complejo. Bueno, más o menos lo que le está diciendo acá es que... no sé si escucha a alguien de fondo. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que más, o sea, el resumen que le está diciendo acá es que van a haber problemas, o sea, seguramente vamos a tener ejercicios con varios problemas y los tenemos que resolver en ejercicios más chicos, digamos. En ejercicios más chicos, de los cuales eso nos va a servir después para no estar haciéndolos a cada rato, porque, por ejemplo, capaz que necesito un problemita que, no sé, me calcule, que me calcule un intercambio de valores. Y capaz que ese intercambio de valores lo haga a cada rato, digamos. Capaz necesito un intercambio al principio, un intercambio después, pero no, es como muy al vicio volverlo a escribir, digamos. Si yo lo vuelvo a escribir de nuevo, entonces no estoy haciendo una buena ejecución del programa porque el programa tiene que ser lo más corto posible, digamos. Entonces, si volvemos a repetir el mismo problema, como que mucho no sirve. Ahí ya van a entender por qué es modular entonces. La programación modular es un método de diseño flexible, permite dividir un programa en unidades de trabajo, subprogramas, descomposición de problemas, abstracciones y módulos. Y los subprogramas o módulos pueden analizarse, codificarse y probarse por separado. El módulo principal controla el flujo de acciones y se clasifica en procedimientos y funciones. Bueno, que acá el profesor le pone un ejemplo, una orquesta, que es como que, es como que están haciendo música y cada uno reparte lo que le hace falta, digamos. Entonces, está bueno el ejemplo porque de ahí ustedes pueden ver que cada subprograma son como cada uno de estos chicos, que cada uno hace su parte, digamos, y el momento que se necesita se los llama. Y si no se los necesita, no se los llama y el programa sigue funcionando, digamos, que esa es la idea. Acá podemos ver la descomposición de los problemas, que tenemos el problema original, su problema 1, su problema 2, su problema 1.1, su problema 1.2. Por lo general, cuando son ya problemas un poco más grandes, tal vez requieran que dividamos cada vez en situaciones más chicas, como para que cuando necesitemos este subproblema, capaz que este subproblema me ayuda para el subproblema 2. Entonces yo podría llamar a este subproblema 1.1 para usarlo acá. No solamente que tengan que estar unidos, pero solamente con el llamado en los módulos lo vamos a poder hacer. Por eso es muy importante que, como le venía diciendo, que nosotros veníamos trabajando con la programación estructurada, que era como un programa principal donde hacíamos todo ahí adentro. Y le metíamos de todo, le metíamos todos los ejercicios, le metíamos todas las resoluciones, le metíamos todo. Ahora los vamos a dividir a un ejercicio en varios problemitas, como si estuviéramos haciendo, como si un punto lo estuviéramos haciendo, no sé, en 5 puntos, pero dentro de la misma ejecución. Ahí ya van a ver, encima vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Abstracción permite representar objetos revelantes del problema. Bueno,
Eh, Abstracción creo que no es muy necesario que lo vean ahora. En programación visual sí lo van a ver un montón. Sí lo van a ver un montón, pero básicamente lo que está diciendo acá es que nosotros tenemos como el planeta, bueno, y lo pueden ver de distintas maneras. En programación es lo mismo. En programación usted tiene un problema como que, así como el problema que le plantea el profesor, que dice de que tienen no sé, por ejemplo, que tienen que dividir el mundo en varias partes según la cantidad de la población, digamos. Entonces, usted obviamente no van a usar la parte climatológica o las corrientes oceánicas, van a usar la división política, digamos. Entonces, usted tiene que tener la abstracción del problema según lo que le están pidiendo, digamos. Pero como digo, no se preocupe por eso, que se lo van a ver más adelante, eso no es muy serio. Bien, los módulos. Un programa puede ser formado por partes independientes que resuelven sus problemas específicos. Entonces, bueno, ahí como dice, tenemos el programa que tiene una entrada de datos, proceso 1, proceso 2, salida 1, salida 2, salida 3. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos un programa que seguramente nos va a pedir una entrada de datos, números, palabras, esas cosas. Y después vamos a necesitar procesos que necesitamos tal vez un tipo de respuesta o necesitamos otra respuesta. Y tenemos otro proceso que necesitamos una tercera respuesta. Y para eso, si nosotros hacemos todo eso en un solo programa, que solamente lo podríamos hacer con if y con mientras, va a ser enorme el programa, no va a terminar. Cuando sería muy sencillo hacer esto en 2 líneas de código, hacer esto tal vez en 3 o en 4 líneas de código, y hacer esto también en 3 o 4 líneas de código cada uno. Entonces tienen que entender eso, digamos. Tienen que entender que aquí ya no vamos a programar todo de golpe, sino que lo vamos a dividir en módulos. Y ahora enseguida vamos a ver cómo llamamos, cómo lo hacemos. Entrada, se conoce el conjunto de datos, cómo se trabaja el módulo. Propósito, se conoce el objetivo del módulo. Y salida, se conoce el resultado que genera el módulo. Bueno, es verdad. Tenemos el programa que seguramente vamos a tener una entrada de datos o tal vez nada, pero tenemos una entrada de cómo se va a llamar el programa, el propósito, o sea, qué es lo que va a hacer el módulo, todas las cosas que se van a hacer adentro, y la salida que me va a devolver una respuesta o varias respuestas. Eso, bueno, ya vamos a depender acá cómo lo vamos a ir ejecutando. A ver, mira, acá dice, bueno, esto no es muy importante, el módulo principal, que va a ser el programa principal, que va a ser como el programa main, que lo veníamos escribiendo ahí en C, de que después ahí tenemos el subprograma 2, subprograma 3, que esto se pueden ir llamando. El subprograma 2 inclusive también podría tener, también el subprograma 1 lo podría llamar subprograma 2, pero eso pues depende de cómo lo ejecuten. Eso lo vamos enseguida. Y comunicación entre módulos, que bueno, los módulos también se van a ir comunicando entre ellos a través de el pasaje de parámetros. Que a través de parámetros, nosotros vamos a ir comunicando módulo por módulo, para ver, dependiendo qué tipo de ejercicio haga, digamos. Con esto tiene millones de variantes, así que eso va a depender cómo hagamos el ejercicio. Bien, tenemos el pasaje de parámetros, que es por valor. Dice, el módulo trabaja con copias de los datos originales. Estos parámetros se conocen como de entrada, solamente E. O sea, cuando nosotros decimos que pasamos un parámetro por valor, significa que nosotros vamos a hacer una copia de ese dato. ¿Por qué? Porque seguramente el dato que tengamos acá del módulo 1, que podría ser una entrada del usuario que, no sé, ingrese un número y tenemos el dato. Y capaz que ese dato no lo tenemos que modificar. Capaz que con ese dato lo único que tenemos que hacer es sacar un conjunto de cosas o sacar o sacar un verdadero y falso, qué sé yo. Entonces no necesitamos modificarlo. Entonces nosotros sacamos una copia de ese dato. Y a través de esa copia sí se van a hacer miles de cambios, pero yo todavía conservo mi dato actual, que es como el auxiliar que veníamos trabajando. Nosotros a través del auxiliar, nosotros preservábamos el dato. Bueno, acá va a ser algo parecido. Nosotros con una copia preservamos el dato y esta copia, bueno, van a hacer lo que quieren acá. Solamente en este módulo, solamente. En el módulo 1, este dato todavía sigue siendo el mismo. Y después acá tenemos el pasaje por referencia, que dice, el módulo trabaja con los datos originales y cualquier modificación altera los datos del programa que invocó el módulo. Estos parámetros se conocen como de entrada y salida. ¿Qué pasa? Cuando nosotros pasamos un dato por referencia,
significa que ese dato no le voy a hacer una copia, sino que ese dato va a pasar al módulo 2 así intacto, y si le hacen modificaciones y todo, cuando salga de ese módulo, ya va a tener seguramente otro, como se dice, va a tener otro significado, digamos, va a tener otros datos que seguramente van a ser distintos al del módulo 1. Pero capaz que el programa lo quería así, capaz que el programa lo quería así, quería que cambie esos datos. Capaz que ingresábamos varios números y capaz que el módulo 2 lo que no hace son ordenarlos. Y los ordenan y nada, y ya el dato se modificó. Entonces hay veces que vamos a necesitar que sí o sí se pase todos estos datos. Que eso sería por referencia. Esto acuérdense bien que esto lo vamos a ver en toda la programación modular. Por valor, una copia del dato. Tenemos una copia como si estuviéramos guardando una copia en un pendrive. Y por referencia, utilizamos el dato original, como si tuviéramos un único archivo nomás en la computadora. Lo vamos a usar. Eso, acuérdense súper bien que ya van a ver que vamos a trabajar siempre con eso. Comunicación entre módulos. Bueno, acá lo dice. Por ejemplo, datos de entrada sin valor, datos de entrada con valor, resultados, datos, resultados. Por lo general, esto siempre se va a manejar así. Principal, entrada de datos, proceso, presentación de resultados. O sea, siempre va a haber una entrada de datos, como veníamos haciendo también en los programas principales, que nosotros teníamos datos de entrada, el proceso, que va a ser como todo el cuerpo del programa, y la presentación de resultados, que siempre vamos a devolver un resultado, porque para algo tiene que salir el módulo. O sea, el módulo hace algo, digamos, no es que no va a devolver nada. O sea, por lo general tiene que devolver algo. Acá dice funciones. Acá ya entramos a que cada módulo puede ser o una función, y no sé si más acá está. A ver. Bueno, hay un montón de funciones. Uy, sí tenemos para rato acá. Ah, solamente funciones nada más. Parece que no tienen todavía este. Ah, mira. Ah, entonces está súper sencillo, chicos. Súper sencillo. Porque hay otras más, además, las funciones, que es este. ¿Cómo se llama? Procedimientos y funciones. Procedimientos y funciones que ustedes ahora solamente están viendo funciones nada más. Bueno, va a ser mucho más fácil de explicar entonces. A ver, ahí tengo una pregunta que dice: la profe ya nos mandó el TP8 de procedimientos. Sí, solo funciones por hora. Ah, pero el TP7 lo tienen que entregar ahora. O bueno, o si no, también mañana vemos procedimientos, también yo no tengo ningún problema. O sea, explicar funciones ahora es ultra, mega sencillo. Procedimientos tal vez le cuesta un poquito más. Pero bueno, veamos por ahora funciones. Bien. Dice entonces: la función matemática se define con la expresión matemática de la relación que existe entre dos variables o magnitudes. Una calidad como un ejemplo que no me acuerdo. Esto no me pregunten cómo lo resuelvo. Parámetros formales, parámetros actuales. Parámetros formales son valores genéricos que lo que se define la función. Por ejemplo, los valores específicos que utilizan para la función para calcular un resultado. Bueno, esto ya lo tienen que estudiar ustedes. No hay mucho ahí para decir. Y dice, y una función es un módulo o subprograma que toma una lista de valores llamados argumentos o parámetros y devuelve un único valor. Esto que está en rojo, el profesor lo marca porque es lo que se tienen que acordar y se tienen que meter en la cabeza segurísimo, pero y eso es de parciales, es de todo esta definición. Que una función es un módulo, un subprograma, si quieren puede tachar todo esto, que devuelve un único valor. ¿Por qué? Porque en los procedimientos no va a devolver un único valor, que eso, bueno, ya seguramente lo vamos a ver más adelante, pero las funciones solamente van a devolver un único valor. Y eso, acuérdense claro, porque ese es el error que yo les puedo asegurar que ahora ustedes ahora en este mismo momento deben estar teniendo en los prácticos. Yo estoy segurísimo porque todo el mundo, pero yo creo que nunca he conocido a uno, o bueno, por lo menos que recién sea como novato en programación, que no se haya confundido con este tema. Así que ténganlo bien en cuenta, sí, por lo menos los errores van a ser menos. Dice bien, las funciones se definen en un tipo de datos simple, entero, real, carácter o lógico. Bueno, o sea, devuelve un tipo de valor, pero puede ser cualquiera de estos tipos de valores, pueden ser más inclusive. Bien, las funciones pueden ser internas o definidas por el usuario.
significa que yo puedo trabajar con datos que pongo en el programa o con datos que el usuario haya pasado, digamos, números, letras, verdadero o falso. Eso no hay ningún problema. Bien. Dice la declaración de las funciones, y acá, y bueno, y esto sí, acá tienen que prestar atención, que el tema es así. Yo voy a tener mi programa principal y los módulos. El programa principal va a ser el programa que nosotros ya veníamos haciendo, el programa normal, que siempre veníamos haciendo con el main, que metíamos todo el conjunto de cosas ahí. Y después vamos a tener los módulos, que eso van a ir siendo llamados más adelante. Los módulos van a ser como, recién veníamos explicando, unos subprogramitas más chiquititos que se van a encontrar en otras secciones del código. Y estas cosas se van a llamar así. Por lo menos acá les muestra cómo es en pseudocódigo. Seguramente más adelante les esté mostrando cómo es en C. Bueno, capaz que acá más adelante muestre en C. Pero se escribe así. Sería función, o bueno, function. Nombre de la función, que va a depender qué es lo que necesiten. Si es una suma, se va a llamar función suma. O si necesitan una función de calcular hipotenusa, no sé, se va a llamar hipotenusa por darle un nombre. Bien. Y después tenemos acá los parámetros formales. Que aquí vamos a pasar los parámetros que dependiendo de qué es lo que estemos haciendo, van a ser llamados. Por ejemplo, capaz que en un programa, por ejemplo, una función suma, que quieren que sumemos. Sí, obviamente es como medio ridículo hacer una función suma, pero bueno, vamos a imaginar una función suma. Y los parámetros formales van a ser los números que el usuario me está pasando. Entonces yo voy a poner acá el número 1 y el número 2. Le vamos a poner si es de tipo, entrada o salida. Eso que veíamos acá más arriba. ¿Dónde está? Ahí está tomando bocina ahí atrás. Que si va a ser por valor o por referencia. O sea, si esos datos... ¿dónde está? Si esos datos lo vamos a tener que cambiar o no. Si es por una suma, no es necesario porque yo voy a pasar un resultado. No es que el primer número que me pasó el usuario va a cambiar. No, solamente estoy haciendo una suma nada más de esos dos datos y tengo un resultado que puede ser tranquilamente en una tercera opción, que va a ser justamente en la función suma. Entonces, no es necesario no es necesario que utilice esos datos para modificarlos, puedo usar una copia. Y el tipo de función, que es el tipo de qué va a devolver, digamos. ¿Cuál es el resultado que va a devolver? Porque yo puedo acá tener una suma, pero capaz que el ejercicio me dice decir si la suma es par o es impar. Si es par es verdadero, si es impar es falso. Entonces capaz que yo acá tengo todo enteros y acá el tipo de función es lógica, o sea, booleana, que yo necesito devolver verdadero o falso. Eso tengan mucho ojo, eso ya con los ejercicios lo van a ir viendo. Dice, bueno, variables, bueno, vamos a declarar las variables locales, o sea, solamente las variables de la función nada más. Tenemos el inicio, las acciones, y después en la función, que esto acuérdense bien, que ya no es como por referencia, va a haber, como era como procedimiento, sino que la función, como yo le dije, va a devolver un único resultado. Y para devolver ese resultado, yo al nombre de la función, al nombre de mi programa, le voy a pasar el resultado final, que es el resultado que yo tendría que haber llegado, digamos. Todo eso se compone un módulo de funciones. Bueno, acá les especifica ya con mejor nombre, especifica el nombre de la función, son los valores que reciben la función, bla, 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 bla. Bien. Tipo de función, parámetros formales, es casi lo mismo que veníamos recién hablando. Parámetros formales indican los valores y subtipos que utilizan en la función. Son las variables creadas por las funciones locales, está todo bien. Bien. Las funciones pueden invocarse en variables, nombre de función, parámetros actuales. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo, a ver, no sé si por acá está, nombre de función, resultado, nombre de función, parámetros actuales. Yo, por ejemplo, para llamar a esta función, para llamarla, o sea, para que me sirva a mí esta función, yo tengo que poner nombre de la función y entre paréntesis sus parámetros, digamos. Sus parámetros, qué es lo que voy a usar. No sé si por acá habrá ahí un ejemplo, seguramente más abajo.
Calcular factorial, acá está. Que, bueno, acá, por ejemplo, tenemos escribir, ingrese número, leer número, y yo voy a llamar factorial número. Acá, o sea, yo acá estoy llamando una función. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy llamando una función? Porque este nombre factorial es el mismo que el de acá. Lleva el paréntesis, y a la vez tiene un tipo de dato, solamente uno. No tengo que declarar qué tipo de dato es acá, no, nada, no solamente porque estoy pasando un tipo de dato. Acá sí, acá ya en la función voy a pasar, perdón, acá voy a pasar cuál es el tipo de dato. Y acá, bueno, acá, esto acá no lo escribo, pero acá va a pasar un entero. Ahora, ojo, acá yo, por ejemplo, estoy diciendo que tiene que llamarse tal cual. Acá el nombre sí, tiene que llamarse tal cual, porque la computadora tiene que entender que estoy llamando a factorial y acá está factorial. Entonces, es como si yo, todo esto es mi programa principal. Fíjense, ¿no? Es súper cortito el programa principal y yo tengo acá factorial. Cuando la máquina ingresa a factorial, es como que sale de este programa y se mete a este, automáticamente. Se mete a este. Y como es una función, esta parte es como que se va a poner en pausa, perdón, no es como se va a poner en pausa y va a ejecutar todo esto. Y una vez que termine de ejecutar todo esto, recién va a salir y el resultado que me esté devolviendo acá, que en este caso va a ser factorial, ahora en sí lo vemos bien, lo va a poner acá. Va a poner el único resultado porque, como dije, solamente devuelve un valor nada más. Solamente va a devolver un valor. Ese valor se va a guardar acá y ahí, por ejemplo, el profesor pone escribir factorial y el resultado. ¿Qué significa? Que yo en una línea de código, teóricamente, hice todo esto. ¿Y por qué se llama así? Fíjense, y fíjense bien esto, que por ejemplo, factorial acá es una función. Como por ejemplo, también inclusive, el sí, el para, ¿cómo se dice? Sí, pero más que nada el sí, el para y todo eso, también son así funciones y procedimientos, porque fíjense que yo acá podría poner sí, entre paréntesis, qué sé yo, A mayor a B, entonces hago, ¿viste? Entonces, también es también función y procedimiento. Nada más que ya vienen como incrustados en el programa, porque no lo van a estar definiendo acá porque se van a hacer un chorizo, digamos, pero esas son ya definiciones que ya vienen dentro del programa, digamos. Acá nosotros lo que estamos haciendo es como crear, nosotros estamos justamente creando otra función y procedimientos que está fuera del programa en base a nuestras necesidades, digamos. Entonces, por eso es que va como así, digamos, entre paréntesis, y eso no tiene otra forma de llamado. Así es como se llama. Entonces, entra por factorial, factorial viene acá, nosotros le pasamos un número, que ojo, acá por ejemplo dice num y acá dice n. Acá es la única parte donde no necesariamente tiene que tener el mismo nombre. Acá le puedo poner número, o le puedo poner n, le puedo poner x, le puedo poner y, como ustedes quieran. Y acá al nombre también le puedo poner exactamente como yo quiera, digamos. Pero, ¿qué es lo que tiene que respetar? Que si yo estoy pasando un solo parámetro, solamente acá puedo usar un solo parámetro. Porque como llegue a usar dos parámetros acá, o llega a poner acá dos parámetros, y num y x, por ejemplo, y acá solamente tengo n, no lo va a entender el programa y va a pensar que estoy usando otra función, que la función que yo estoy usando es totalmente diferente. Entonces, ahí tienen que respetar mucho el nombre y la cantidad de argumentos que dan. En este caso, como solamente tengo uno y uno, ya está. Entonces, pasamos a la función factorial, que dice que solamente pasa como de entrada, utiliza una copia. Tenemos acá entero, o sea que este número o esta variable es un entero, y que voy a devolver un entero. Entonces, entro acá a las variables, que van a ser las variables locales, que estas variables no se van a usar acá, pero sí se van a usar en toda esta función. Entonces, tenemos i y f entero, entonces comienza la ejecución. A f le agrego 1, dice para i desde 1 hasta n, que va a ser la función del factorial, con paso 1 hacer.
Entonces le pongo F, se le asigna F por I, que bueno, esos son los factores, la cantidad de números multiplicados. En el momento que ya termine, le pongo el fin para, y siempre, y ahora, y esto es algo que siempre se van a tener que grabar en la cabeza, siempre que hagamos una función, tenemos que devolver un valor, sí o sí. Si nosotros no ponemos nada acá, o sea, si a factorial no le devolvemos nada, el programa va a dar error directamente. Porque la función está esperando sí o sí que para finalizar devuelva sí o sí un resultado. Cualquier resultado, siempre y cuando sea de este tipo. Porque si yo devuelvo acá, por ejemplo, factorial falso y me dice que yo estoy esperando un entero, también me va a dar otro error del programa. Está esperando que yo devuelva un entero. Entonces, en este caso, va a devolver un entero a factorial. Ya una vez que ya tengo mi resultado, sale de la función. Acá, por ejemplo, no sé si el resultado hubiera sido 5. Acá va a tener 5. Va a pasar a fac como 5. Y escribir factorial es 5. Entonces yo en una sola línea de código es como que resumí todo esto. Y en este caso, por lo menos en este caso, me van a decir, bueno, pero ¿por qué no lo escribimos acá y listo? Porque capaz que en este programa principal no se lo ve, pero capaz que en otro programa me pidan varias veces el factorial. Capaz que me pidan ingrese un número, el factorial. Bueno, y ingrese otro número hasta que inicie 0 y voy a usar tantas veces a veces la factorial posible. Pero no voy a volver a hacer todo esto una y otra vez hasta que se canse el usuario. Yo con solamente resumirlo acá, y también inclusive hasta con un para, y yo con un para tendría que hacer todo de nuevo, digamos. Entonces yo lo resumo acá a todo esto, para cada vez que me pida el factorial, solamente escribo una variable para que lo guarde, y factorial, y factorial, ya está. Y listo, y se acaba, digamos. Lo puedo usar las veces que a mí se me cante. ¿Por qué? Porque si yo lo uso una vez, y por ejemplo que el resultado es 5, no es que si yo lo uso otra vez, el resultado va a volver a ser 5, no. Es como si yo agarro esto, lo utilizo de nuevo, y vuelve como vuelve de nuevo a usarse. Entonces, es como que comienza todo de cero, digamos, y vuelve a hacer la misma ejecución y me puede dar otros resultados, siempre y cuando acá haya puesto otra variable, digamos, o sea, otro número. Entonces se puede usar, por eso dice arriba que es reutilizable. Lo puedo volver a usar las cantidades de veces que quiera. Esa es el significado, por ejemplo, de por qué utilizamos módulos. Y el ejemplo más simple que les puedo dar es, por ejemplo, un cajero automático. Que ese es el ejemplo más simple. Que, por ejemplo, ustedes tienen un cajero automático donde, por ejemplo, van a tener un menú con distintas opciones. Sacar plata, ver últimos movimientos, CBU, todas esas cosas. Y fíjense que ustedes apretan el CBU, ven el CBU lo que necesiten, después pueden volver, y si quieren, pueden volver a ese CBU, o pueden ver últimos movimientos, y pueden volver a salir, y así sucesivamente. Entonces es como si fueran que esas pequeñas partes son módulos, son subprogramas que están guardados en algún lado y solamente se van a utilizar cuando se los llame. Si no los necesito, bueno, no los voy a usar, pero están ahí para la persona que los necesite. Cuando ya terminamos de ver esto de funciones y procedimientos, seguramente les van a hacer que hagan como un menú en el usuario donde el usuario va a poder acceder a distintas opciones y van a necesitar que llame esas opciones solamente cuando el usuario los requiera. Capaz que hagan un programa con 7 opciones y el usuario meterle que use 2 nada más. Y está bien, porque, qué sé yo, es lo que pide el ejercicio, pero van a poder estar todas esas opciones, digamos. Para eso más que nada, es que aquí estamos usando funciones que lo van a usar mucho, van a usar muchos menús, muchos tipos de menú, de cómo lo van a llamar, todo eso. Y se tienen que saber muy bien cómo se los llama a los módulos, cómo entra, los de entrada y salida, porque todo, o sea, obviamente todo esto es nuevo, o sea, toda esta parte es totalmente nueva, que tenemos un nuevo programa, que se tiene que llamar igual a su llamado, que tenemos un tipo de datos que puede ser entrada o entrada-salida, o sea, una copia o el tipo de valor entero, bueno, el valor, qué tipo de valor es, qué tipo de valor me va a devolver. Y estas cosas, esta parte de acá,
Es por lo general lo que mucha gente se confunde, porque mucha gente es como que no lo llega a interpretar bien, digamos. Entonces, nada, se tienen que acordar de esto. Igual, yo les digo que más que leerlo y releerlo y verlo así como a ojo, la mejor explicación que le puedo hacer es que lo practiquen. Una vez que lo practiquen todo esto, al toque va a salir. Ahí creo que tengo una pregunta que dice, ¿cómo se hace para llamar una función dentro de otra función? Fácil. Capaz que yo tengo acá una función factorial, entero, entero, y capaz que yo por ejemplo, acá lo que yo podría hacer en el fin para, si me pidiera algo, podría hacer exactamente acá lo mismo. Pongo otra variable, hago la flechita y llamo otra función, que capaz que podría decir multiplicación. Por ejemplo, acá podría llamar otra función, que tranquilamente sea multiplicación, o sea, una función que sea de multiplicación, le pongo los parámetros de la f, la i, y se lo asigno a la f. Y tendría acá otra función acá que me los multiplique. Entonces puedo usar una función dentro de otra función. Tranquilamente. Por eso es que nosotros veíamos que decíamos subproceso 1, subproceso 2, y de subproceso 2 partía subproceso 2.1, subproceso 2.2. Tranquilamente puedo llamar de una función a otra función, de esa función a otra función, y así sucesivamente, siempre y cuando me lo pida el ejercicio, digamos, ¿no? En este caso, este es un ejemplo muy simple, solamente es el programa principal, y acá bueno, y acá que llamo una función. ¿Que podría llamar a muchas? Sí. ¿Esas funciones podrían llamar a más funciones? Sí. Se lo puede hacer. Y así, tal cual como les dije, la función solamente, por lo menos la función, solamente se lo llama de esta manera. Una variable por delante, la flechita de asignación, el nombre de la función y los parámetros que van a pasar. No es necesario, o sea, si no quieren pasar parámetros, todo bien, digamos, está todo bien. Pero por lo general en las funciones sí hace falta pasar parámetros. Por lo general sí. Sí va a hacer falta. En los procedimientos también, pero pueden haber ejemplos que no, que este paréntesis esté vacío. Pero por lo general sí, siempre le van a hacer pasar argumentos, digamos, que son con los que van a trabajar después en las funciones o procedimientos. Así que más que nada sería eso, la parte de funciones. Después, por ejemplo, acá, bueno, acá está en C, que dice, bueno, acá le da la librería, es un namespace, tenemos int factorial, acá tenemos el programa main, que el programa main, acá en C por lo menos, ustedes cuando llamen ustedes cuando comiencen el programa, ¿cómo sabe el programa que tiene que comenzar de acá y no de acá, por ejemplo? El programa sabe cuando ustedes ponen main. Como ustedes ponen main acá, el programa sabe que dice, tengo que comenzar aquí. Y de aquí partimos. Tenemos una función que fíjense que es exactamente lo mismo como en C. Que es lo mismo como pseudocódigo. Pongo acá una variable, le asigno toda esta función. Y acá pongo, bueno, int factorial, o sea, acá ya invertimos roles. Acá de donde nosotros poníamos acá n entero, entero, nosotros vamos a poner acá int factorial y le vamos a pasar los argumentos int n. ¿Qué pasó acá? Yo al solamente decirle int factorial, C ya entiende que es una función. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, che, tengo que devolver un valor. Entonces el programa entiende, entonces si tenés que devolver un valor, entonces es una función. Entonces, ya está. Sé que tengo que devolver un valor. A ver, que dice int potencia, int pcp. No entiendo esto. O sea, tenés acá un módulo, bueno, que es potencia, que tenés que, bueno, tenés que devolver un entero. No sé. No sé qué me escribiste, Ernesto, ahí abajo. Así que nada. Bueno, así sería el pasaje, digamos. Hola, hola. Sí, decime. Era
Quería saber si ese sería el llamado de una función dentro de otra función, porque el ejercicio me pide que calcule la potencia con la función producto, es lo que me debe entender. Va int e. El ejercicio, el punto 9, el punto 9 del TP7. Codifica una función potencia mediante producto sucesivo implementada con estructuras mientras y finalización por valor sentinel. Además utiliza el módulo producto, ejercicio 7, o sea, de acá, Claro, ese es para el, resolver el producto sucesivo indicado. Suponga que en base al exponente son ingresados programas principales, indica el pasaje de parámetros utilizado. Y tendría que ver todo el ejercicio. ujú, sí, pero esas son las dos funciones, digamos, y bueno, el programa principal es el pasaje de parámetros, solamente pide el ingreso nomás de datos y nada más, en el main. O sea, vos acá en impotencia y abajo estarías llamando a otra función. Claro, tengo la función potencia y llama a la función producto dentro de la función potencia. Eh, El, como el digo, pro- tendría que tenerlo todo, pero ya desde acá estoy viendo que está mal. Porque, claro, porque vos estás llamando, es como veníamos acá. Vos cuando llamás a una función, tenés que llamarlo de esta manera. Una variable que le vas a asignar la función. Acá yo veo en tu int potencia, int va ine, o sea, este sería el nombre de la función. ¿Está todo cada bien? producto, sí. Este está bien. Pero vos acá después estás poniendo de nuevo, estás poniendo cómo se llama o qué va a hacer con la potencia, que encima creo que está mal porque ni siquiera se lo llama así, digamos. Para mí, eso lo de abajo está mal. Pero como digo, tendría que ver el ejercicio cómo se lo hace. El producto decir que está mal, la función producto. Lo que escribiste, viste que me escribiste 2 líneas de código. Sí, La te segunda mandé. línea no se entiende qué dice. O sea, si vos me decís, si vos ahora me estás diciendo que así estás llamando a otra función, está mal, porque así no se lo llama. Ah, ok, ok. Eso sí, pero bueno, pero tendría que ver todo el ejercicio, digamos. Bueno, Bien. Entonces, bueno, ya creo que no nos queda nada. Ejemplo de funciones, ejemplo, diseña un algoritmo modular que calcula el producto mediante sumas, dos números ingresados por el usuario. Acá tenemos el programa, por ejemplo, acá el programa principal. En lo posible, en la mayor de las posibilidades, traten de hacerlo con C. O sea, yo sé que en pseudocódigo es mucho más fácil porque es en español y tienen ahí el cosito a la derecha que le da el diagrama de flujo y todas esas cosas. O sea, entiendo, digamos. Pero lo que pasa es que más adelante van a usar C nada más. Y la materia esta que sigue de segundo cuatrimestre, que es estructura de datos, ahí sí que van a usar única y exclusivamente C. Ya pseudocódigo ya no sirve para los algoritmos que quieren hacer ahí. Entonces, sí o sí traten de ir practicando con C. Si le piden el ejercicio hacerlo con pseudocódigo, bueno, háganlo con pseudocódigos, pero yo como consejo le diría que desde ya vayan practicando C. Porque estuve viendo ahí varios chicos que solamente están haciendo con pseudocódigo nada más. Así que traten de ir practicando esto. Así que bien. Dice in producto, inaime. Acá, bueno, acá, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el programa C, que bueno, que tenemos acá la librería. Dice using namespace std. Y tenemos acá in producto, que acá también dice in producto. Pasa que en C nosotros tenemos que declarar todas nuestras funciones que vamos a utilizar. Todas las funciones que van a existir dentro del programa, digamos. Si acá yo tuviera suma, multiplicación, raíz, todas esas cosas, eh, tenemos que declararlas todas así, una debajo de la otra. Ponemos el main al principio y después abajo vamos poniendo todas las funciones y procedimientos.
Entonces, bueno, acá dice, por ejemplo, ahí un número 1, número 2, código ingrese número, ingresamos número 1, ingrese número 2, tenemos número 2, y acá hacemos el producto, obviamente a través de, mediante suma sucesiva. Tenemos el producto, número 1, número 2, acá lo llamamos a la función, lo vamos a guardar en prod, como vemos que se llama producto, tiene el mismo nombre, tenemos dos variables que son de tipo entero, y acá son de tipo entero, entonces me va a decir, entonces este producto es de esta función. Bien, entra, se pone en pausa acá, se queda como estancado acá, comienza por acá, y le vamos a asignar las variables locales, int y p0 for. Acá, bueno, acá como son mediante sumas sucesivas, vamos a estar sumando, 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 hasta que termine. Una vez que termina acá en este for, por eso no hay llaves, porque solamente ejecuta esta línea de código, nosotros hacíamos, más arriba, hacíamos la asignación así, factorial, le asigno f. O sea, el nombre de la función se le va a asignar el número así, y así le devolvemos el resultado. En C, nosotros no vamos a poner de esa manera como devolvemos el resultado. Con el resultado vamos a poner return, que es una palabra reservada de C, P, que en este caso es el resultado que nosotros queremos devolver. Siempre que ustedes tengan una función, tienen que poner return. Lo bueno que en C, cuando ve que es una función, cuando denota que es una función, y si no ponen return, le va a decir, che, estoy esperando un return, o no hay return, ¿entienden? Entonces, eso es lo bueno de C, que les va a avisar. Creo que en pseudocódigo creo que no les avisa. Si es una función, obviamente. Entonces le va a pedir que pongan return, que es la palabra reservada, la P, y con eso y recién dice, listo, entonces ahora sí, devuelvo ese resultado a producto, lo pongo acá, ya se lo asigna a prod, que va a ser la variable con la que yo voy a trabajar, y ahí le voy a contestar producto, es igual a prod, que ya lo habíamos asignado acá en la función. Inline System Pause. Y básicamente todo eso sería funciones, digamos. Que está, por lo menos si lo están viendo así, está bastante bien porque en Introducción a la Informática le han metido todas funciones y procedimientos de una y ya tienen que, he visto el práctico que han tenido que hacer y automáticamente le han pedido un menú con varias cosas. Y varias cosas que eran muy raras, digamos. Acá tienen suerte de que solamente van a haber funciones. Pensé que faltaba procedimientos también. Así que nada, bueno, dejamos acá la clase. No sé si alguno más tiene una pregunta o algo. Si se entendió, no se entendió. A ver, Ernesto, Podríamos hacer potencia. ese punto solamente, el de A ver. Pueden evitar el con la cita C. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, bien. A ver, impotencia. podríamos hacer el punto 9. A ver, while, impc, improducto. Ahí está todo escrito, a ver. Déjame ver si tengo acá el C. Déjame abrir un ratito. No. Impotencia, improducto. Bien. Vos acá tenés, a ver, y tenías acá el ejercicio, que es el 9. Codifica una potencia mediante producto sucesivo implementada mientras... Bien. Entonces vos tenés potencia, que a su vez está llamando a producto. Bien. Impotencia, inva, y supongo que más arriba tendrás el main Sí, ahí te lo con, mandé. con todas sus especificaciones. A ver, para que... A ver... Potencia... A ver, ahí está.
Impotencia, improducto. Bueno, tenemos las librerías. Using namespace. Acá declaramos. Los prototipos. Sí. Acá no es necesario que pongas int. Ok, ok. ¿Por qué? Porque la función main no. O sea, o sea es muy redundante es medio redundante lo que voy a decir, pero la main sí es como una función, digamos, pero en este caso no, en este caso solamente va a funcionar como programa principal nomás. Aunque se llame función main. Es medio raro, pero bueno, eso le van a dar una explicación más adelante, si no lo voy a confundir. Bien, entonces tenemos acá int, ingrese la base y el exponente. Bueno, acá tenemos n1, n2, c potencia. Bien. Nosotros entonces acá tenemos c potencia, que le vamos a pasar n1, n2. Y Claro. acá vamos, entonces como lo lee, dice, bueno, tenemos potencia, acá potencia, sabemos que son enteros, acá también son enteros, entonces va a decir, bueno, entonces corresponde y lo va a llamar acá. Le declaramos que es una función por el int acá a la izquierda, entonces va a decir, bueno, entonces esto es una función, ¿va? Tenemos que retornar un resultado. Perfecto. Ponemos acá, declaramos las variables locales, las Claro. variables que solamente van a usar En el las módulo. variables en el módulo exactamente. Ponemos el para, y acá en el para tenemos acá otra función que se la va, bueno, acá tenemos otra función que va a llamar producto, A y E, que estábamos usando acá. Perfecto, la va a leer como A y B, La función pero entonces producto es otra función. sí funciona bien, digamos. Se hace bien el producto, digamos, pero lo que está ahí en el error me salta cuando en la potencia, digamos. No, ahí está el problema. En la potencia. Claro, en el módulo de la potencia está el problema. El producto está bien, si vos lo copias así en otro, por aparte, sí funciona bien, digamos. El producto, me decís. Sí, sí funciona bien. While, Pero, y vos decís que acá no. claro, ahí ya la potencia no me saca, digamos. Si vos pones 2 al cubo, me sale 6. Si vos lo ejecutas, tendría que dar una vuelta más, digamos, para que sea 8. Una vuelta más. O sea, tendría el bucle, supongo yo que ahí está el problema, o no sé. C++, C tiene que ser diferente de E. No, tiene que ser igual a E. Claro, porque C, ¿cómo comienza? C comienza de cero. Sí, Y si lo sé, y voy a decir que tiene que dar una vuelta más. claro, porque me da 6 el resultado. Tendría que dar 8 si vos pones 2 al cubo. A ver, vamos a probarlo. Vamos a compilar. Vamos a poner Y capaz que lo está multiplicando y no es que le falta una vuelta más, porque si no sería, sería 4 y después pasa a 8 recién. No llega a 6 en ningún momento, si es potencia. punto 9. Uy, qué boludo. Así. 4, perfecto. Vamos bien. Siempre hay que probar con varias veces. Si pongo 4, la potencia es 16. Y si pongo... Claro, hace la multiplicación, hace. Claro, hace una multiplicación acá. Claro, porque eso es lo que hace la función producto, digamos. La función producto solamente te multiplica, no te hace... No, no. ¿Y Claro. la potencia? No, entonces no entiendo el ejercicio entonces. Bueno. Porque ahí dice que calculan la potencia utilizando el módulo producto. Va, es lo que entiendo yo, ¿no? No, estás entendiendo mal. Dice codifique la función potencia mediante productos sucesivos. ¿Por qué? Porque vos tenés una potencia, o sea, nosotros sabemos que es
no sé, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta, Pero 2 a la quinta, 2 a ahí la dice, sexta. además utiliza el módulo producto, dice, del ejercicio 7. Claro, claro, ¿por qué? Porque una potencia, o sea, una potencia en realidad es la cantidad de veces multiplicadas por sí mismo, digamos. Entonces, lo que el profesor te está pidiendo es que vos lo hagas mediante Claro, multiplicaciones sucesivas. ¿Por qué? Porque vos tranquilamente acá, yo podría poner, a ver, no, esto acá. Yo acá podría poner el sombrerito y ya está, ya me calcula la potencia, digamos. Pero acá lo que quiere el profesor es que lo hagas mediante el producto. claro, usando el módulo producto del TP7, dice, o sea, Acá yo lo que pensé que yo era, creo que falta, acá te pide que hagas con mientras, ¿verdad? claro, porque dice usando Eh, el módulo producto, por eso yo pensaba que era así, digamos, que era así llamándole a la función potencia dentro de llamándole a la función producto dentro de la función potencia. sí, es que así es. Claro. Así es, pero vos acá tenés Y producto, en el TP7, en el punto 7 solamente nos pide que calculemos el producto mediante suma. Y bueno, producto que calcule dos números enteros mediante sumas sucesivas. claro, eso es el módulo Considera que, producto. considera que el cálculo se realizará utilizando escritura a repetir y que el criterio se defina por bandera. Además, el producto codifica la potencia del número sucesivo. Por eso le puse la función producto dentro del mientras, digamos. No, sí, es lo que te pide, pero what? Debería ser multiplicación sucesiva, no suma sucesiva. Ujú. Si el cálculo se debe de utilizando producto a repetir, tiene finalización por bandera. No, porque mediante para resolver el. Ah, no, pará. Mientras el valor se entiende, además utiliza el módulo producto para resolver el producto. Para resolver el producto. Supongo que los más exponentes son ingresados. Eh, Está medio confuso, pero bueno. sí, está medio raro. Porque, o sea, tenés una. Y el punto 8 es lo mismo, digamos. Pide algo así similar, de una función dentro de otra función, Sí, del sí, factorio. ese módulo producto de ejercicio 7. A ver, tenemos. Lo que pide el ejercicio es que en un ejercicio anterior nos pidieron que hagamos el módulo producto mediante sumas sucesivas. Y Sí, después nos pide que incluyamos ese módulo producto en el de potencia. Claro, claro, así es. pero en este O caso, para la sea, potencia necesitas multiplicaciones sucesivas. Claro, así sería, así claro, sería. Pero bueno, me pide que utilicemos el módulo producto del punto anterior. Claro, el planteamiento acá como te da el profesor, digamos, o sea, todo esto está bien. Lo que pasa es que no tiene sentido porque es como que acá como que te hace falta otro, digamos. Es como que Tendrá- acá te Tendríamos hace que modificar falta. el módulo producto, ¿no? Hacerlo que no sea mediante suma, digamos, que sea por multiplicación. No, es que pasa que acá te pide que sea mediante suma. En todo caso, Claro, yo lo que haría sería como un tercero, digamos. un Un tercer tercer que sea potencia, producto y la suma sucesiva. Ah, Va, así lo haría yo, pero igual es lo mismo, porque tranquilamente lo podés hacer acá. Pero menos, ¿por qué? Ah, vos acá decís que cuando llegue al momento se le resta. Y, sí, es en caso de que sea negativo, digamos. ¿Vero, estás ahí? No sé si Vero está, no, creo que no está Vero. Ella por Dejaron, ahí so- Te dejaron solo. sí, ella por lo general me entiende los problemas del profesor.
Ah. Lo que yo creo es que pasa que, o sea, no está cumpliendo lo que yo le digo, porque 4 a la cuarta debería ser, no sé. A ver, No, 4 está a mal. la cuarta. Entonces está mal acá. 256 es 4 a la cuarta. Entonces, para. Acá, hasta que se salga, retompe. Es que el producto, ya cuando ves se haga cero, ya chao, digamos, ya retorna el valor y listo, digamos. No, claro, pero me lo está haciendo. ¿Sabes qué creo? Creo que me lo está haciendo una vez nomás. A ver, para. Estoy casi seguro que me lo está haciendo una vez. Es igual, sí. Se por ahí. El momento que sea igual. A ver. 16. Yo hice mi prueba de escritorio, pero no me sale. O sea, ahí está el problema está ahí dentro de la función potencia. Mientras C sea menor a E. En este caso, bueno, C va a comenzar como 0. Después va a sumar 1, 2, 3, 4, Dice por centinela encima. 5, 25. No, es que acá estás haciendo una suma. P. El BA es el primer número, ¿verdad? Y después acá el segundo. Lo que pasa, creo, El BA es la base, ¿cuál? El primer número. claro, es que pasa que ya estoy entendiendo. Ya estoy entendiendo acá qué pasa. Lo que pasa acá es que vos acá tenés, por ejemplo, metamos que acá sea un 4, bueno, que acá en el caso que yo estaba, o un 5, yo estoy probando acá, ¿no? Un Sí. 5 y un 5. Entonces yo digo 5 y 5. Yo entro al bucle, todo bien, ¿y qué pasa? Acá tengo el 5 y acá tengo el 5. Va a ser la multiplicación sucesiva que va a dar a la primera 25. ¿Por qué? Porque la primer potencia que me debería resolver antes de pasar al C debería ser 25. ¿Por qué? Porque 5 al cuadrado es 25. 5 por 5, 25. Si yo lo hago como hasta la quinta potencia, tendría que estar multiplicando. ¿Pero qué es lo que pasa acá? Acá lo que pasa es que cuando ingresa de nuevo, me vuelve a hacer lo mismo. 5 por 5. ¿Entendés? Y me va a dar de nuevo 25. Vuelve a C. Vuelve de nuevo al principio. 5 por 5, 25. Va, vuelve. 5 por 5, 25. Va, vuelve. 5 por 5, 25. Y no es lo que me está pidiendo. Me está pidiendo una potencia. No sé si se entiende el error. Sí, pero Y vos querés acá resolverlo, digamos, como lo vas a hacer. tendríamos que hacer un producto ahí, supongo, dentro de esa potencia. Claro, te faltaría. Acá lo que te faltaría sería como. Por ejemplo, un P por toda la función potencia, algo así. Fácil. Lo ponemos Uno por toda la función, algo así, que se vaya incrementando, digamos. es igual a 1. Entonces acá pongo P producto. Y acá pongo que res más igual a res por. P. Por No. P. Por P. Sí, está bien. Por P. Y acá en vez de Sí, return. intenté también hacer así, pero ¿No te salió? no, sí, creo que sí intenté hacer así de esa forma. Intenté varias formas. La primera te va a dar 25. Porque la función producto lo que hace va Tenés sumando, va razón. sumando. Tenés razón porque te va a dar 25 acá la primera. Claro, te va a dar 25 acá la primera. Y después la segunda. Claro. Es lo mismo, es casi similar, digamos. Sí, tenés razón. Te va a dar la primera. Te va a dar la segunda parte. Entonces sería que si tenemos 25 la primera, deberíamos multiplicarlo de nuevo
por 25, por 25, por 25. Pasa que eso te va a dar el cuadrado siempre. Si te da el cuadrado, y claro, y 5 por 3 no es, 5 al cubo no es 50, es 125. Ah, no, pero 5 por 5 por... Claro, sería 25 por 5, te daría 125. Claro, pero recién te daría ahí. Acá Lo si que vos pasa es pones que 2 al cubo, el producto te va a retornar 6, digamos, ya de entrada. Y tendría que dar 8, digamos. acá no tendrías que pasar BA. No tenía que pasar. Tendría que No, 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 tendrías que pasar otro en todo caso, para que pasar. recién la multiplicación se haga. En todo caso, la primera vez, entonces pongámosle así como res, si querés. ¿Pasamos res? Claro, pero res se le va a asignar, sería, no sería BA, porque sería la E, que sería el producto, que no. Es la base y el exponente. O sea, el exponente nunca va a cambiar. No, claro, esa es la zona de S que se va a multiplicar, digamos. Entonces le podríamos asignar la E. Ah, a Le ver. podríamos asignar la E. O al revés necesito. O sí, a ver, para que ya me estoy confundiendo yo. Sería res 5, 25. No, es verdad, esa nunca va a cambiar. Le voy a asignar BA. Ahora, ¿qué pasa? Yo le asigno acá res, porque es igual a BA. Acá. Y acá a res le voy a asignar res más en todo caso. No es res. Voy a asignar P. La base le pasa a res y Le paso P, entonces después cuando vuelva, debería ser lo mismo. A ver, veamos. Uy, esa es lo que sé. A ver, punto y coma. sí. ¿Qué me está dando? En la... ¿What? ¿Qué me está dando? Return. A ver. ¿What? ¿Qué me está dando? Un error acá. ID return un exist status. Debe ser el error de base, digamos. A ver. Base. Habría que declarar base primero, así como entero. ¿No? Está ejecutado el anterior, ahí, ¿Cómo estoy ejecutando el está tema? abierto. Ya había compilado, miren, fíjese ahí abajo en la barra, abajo. No, más abajo, ¿dónde? En la barra lo tenía abierto todavía la ejecución anterior. Ah, Sí. esta tontera de acá. Dios mío. Dios mío. A ver, veamos. Entonces sería 5, 3, 130. Bueno, estamos a un paso, porque me debería dar 125. Hay, Eh, hay que restar entonces. O aquí, dividir. porque a ver si son buenos. Al 5 a la cuarta, ¿cuánto es? 125 por 3. 5 a la cuarta. No, sí, 125 por 5. 5 a la Son cuarta, 625. 675, sí. Ah, no, me da acá 1200, 1280. Bueno, pero a ver, estamos cerca. Vos acá pusiste que tienen que ser distintos. Acá, o sea, mientras sea distinto, Cuando se cumple, todo cuando bien. se haga, por ejemplo, cuando se iguale a ella, termina. Ah, sí, igual es exactamente lo mismo. No, me da exactamente lo mismo. O sea, esta condición está bien. Entonces, tenemos P producto, que le asignábamos a res, le asignábamos BA. La primera vez, o sea, cuando ingrese la primera vez, va a ser la primera vez que entre por acá, le vamos a asignar P, y P le vamos a asignar res, que en este caso sería
en el caso que fuera... no, pero este es 5 a la cuarta, ¿verdad? Pero vamos con números chicos, ¿eh? 2 al cubo. Ah, pará. Pongo así. No se fue el re diablo. Diabla, ahí volvió Vero. Vero, casi me estoy muriendo. No sé si estás ahí, Vero. O se volvió Sí, ahí. sí, estoy acá, ¿qué? Mira, tuviste que estar al principio. No, mentira. Escúchame. Acá, por ejemplo, el profesor lo que le está pidiendo Sí. es, mira, dice, codifique la función potencia mediante productos sucesivos, implementar estructuramientos, bla, 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 bla. Lo que pasa que acá le dice, además utiliza el módulo producto del punto 7, que el módulo producto es mediante sumas sucesivas, digamos. Sí. ¿Entendés? Y acá, o sea, acá lo que yo veo que las definiciones están bien, digamos. Lo que pasa es que el resultado de cada una de estas no me está dando el resultado que debería tener, digamos. Pero lo que pasa es que yo creo que acá hay que hacer una modificación, digamos. El problema es que la modificación no me da. A ver, mostrame la... ahí está, producto. ¿Puedes poner un poquito más grande? Pues no veo nada. Eh, A ver, ese, el que dice producto. A ver, igual B sea menor, no sea 0. Si B es mayor que 0, producto es producto más A. Y A, B, else, producto menos A. Producto más A y producto menos A. Producto. o sea, al momento que llega a 0 se le resta una vez, digamos, pero... ¿Por qué ahí en el, ¿cómo se llama? ¿Por qué en el else a producto se le resta Eso sí, en A caso de que sea y negativo. es para cualquier valor. Claro, porque Está bien. Pero, claro, lo que pasa es que pensé que era solamente para positivos. Bien. No, igual de claro. todas maneras, si ponemos positivo siempre va a entrar por acá, así que por acá, así que va a entrar por Claro, acá. sí, se supone que entra por acá. Si B es mayor que 0, entonces producto más A. Pero va sumando, va sumando. Y va sumando, va sumando, va sumando hasta Y B que se va hasta que B se haga 0. B se haga 0. Bien, en Claro. teoría está bien eso. Y Sí. el de arriba, ¿qué es? Es la Pide potencia. Es la potencia. utilizando la función producto. Usando la función producto. Mientras C sea menor que E. Igual acá estuvimos haciendo unas pruebas nada más, ¿no? Está bien, producto. Le paso los dos cosos. Le paso la base y la frente. Bien, le pasas el producto. Y ahí a simple vista, ¿dónde estás haciendo la suma sucesiva del producto? O sea, en potencia. No, en potencia. Porque en potencia vos tenés que Que ir multiplicar, sumando. tenés que ir multiplicando. Porque para hacer el producto vos tenés que ir haciendo sumas sucesivas. Vos para hacer la potencia tenés que multiplicar sucesivas veces, al revés. O sea, no al revés, digamos. Se multiplica. ¿Y dónde está la multiplicación esa? Eso es lo que Claro, pregunto. claro, Eso o es. sea, Eso lo vamos a tratar, ¿no? claro, vos acá tenés, o sea, tenés acá la primera vez que podría entrar el algoritmo, como por ejemplo, si yo quiero hacer 5 a la cuarta, métele. No. Ahí para. Lo que voy es, o sea, ahí se multiplica una sola vez. Sería entonces, por ejemplo, P por toda la función producto. Algo así. Claro,
pero en realidad ahí ya perdería el sentido la función producto. Claro, claro. Entonces, Porque en realidad si yo a producto la uso como sumas sucesivas, entonces ya no utilizaría la función producto. Pero lo que está faltando es alguna variable donde a mí me esté poniendo ese producto y vaya acumulándose. O sea, eso creo que está faltando. Ah, sí, 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 te entiendo, te entiendo. ¿Entendés? entonces Pero P igual a P más producto, algo así, por ejemplo. P igual a P, entonces todo se va acumulando dentro de P. claro, algo así, pero de todas maneras, como ya producto te hace la multiplicación sucesiva, hay que buscar otra manera de no hacer, porque si no De nuevo sería lo mismo. fácil. Claro, sería a la, ¿cómo se llama? La variable, vos la multiplicás tantas veces y obtenés la potencia. Pero ahí ya estás multiplicando, ya estás obteniendo el producto de esa, ¿cómo se llama? El ¿Vos decís producto que de... utilice de nuevo producto 2 veces acá abajo? No, no, porque no sabes cuántas veces tenés que multiplicar para obtener el producto, En realidad para sí, obtener porque la vos potencia. acá tenés los primeros datos del usuario, digamos, que es acá es la base y el exponente. Sí, la base y el exponente. Bueno, la base y el exponente, base y exponente. Y ahí en producto, ¿qué es el res? Es la base. Está bien. No, esto yo lo había puesto como para tener guardado. No, ¿Por qué? estamos probando. Sí, porque yo acá o sea, este sería mi base, ¿verdad? Este Claro, sería eso mi sería base su base y este sería y el ese sería exponente. el exponente. Pero ahí lo que pasa es que ahí solamente estás haciendo base por exponente nada más. Claro, que va a ser una sola vez. Ah, claro, Y así va a es, ser una exactamente. sola vez y ya está, digamos, estás como replicando la función producto. Eso es lo que está pasando ahí. Ahora la cuestión es Pero, ¿y el buscar de contador qué ahí? manera vaya multiplicando sucesivamente la base por el exponente. O sea, la base tantas veces el exponente en realidad sería. Claro, claro. Claro, claro, entonces, o sea, lo que yo tenía pensado acá, que igual estaba viendo que igual me está dando mal, que por ejemplo, yo acá le pongo la base, ¿verdad? O sea, acá le asigno la primera vez la base. Metámosle que sea 5. Sí, La primera vez que. Ahí está. La primera vez que ingrese va a ser 5 por el exponente. Que metele que sí, sea, no sé, 5, sería la primera vez 5 al cuadrado, sí, sería 25. sí. Y yo acá a res le voy a asignar la P que sería 25. Entonces yo pienso que después entra y pongo 25 por 5, que sería 125. Ah, Y Ah, pasa, está bien. ¿entendés? O sea, de esa manera yo lo estoy planteando. Lo que pasa es que no me está haciendo. Pero lo que creo es que como es la segunda vez, no, como entra una primera vez, al ser ya la segunda, sería acá. el Sí, contador sí, tendría que está pasar. bien, está bien tu planteo porque es como que va haciendo ese producto sucesivo. Está bien. La primera vez que entra El tema con es que no me está la saliendo. claro, no, pero la primera vez que entra con, por ejemplo, 5 elevado a la, como vos decís, elevado al cuadrado, 5 elevado al cuadrado, y yo tengo que hacer, a ver, 5 elevado a la cuarta, suponete. Ah, no, 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 claro, no, que no va a salir, porque si yo pongo. 620. Claro, no, no, no. Lo que pasa es que si yo pongo la primera vez, acá pongo 4. Y no tiene que ser 4, tiene que ser Tendría que ser no, ¿sabes qué? Tendría que ser eh, acá, Cuando vos haces acá tendría que ser, acá ¿cómo se tendría que llama? ser C. Claro, por el Porque contador yo que estoy no. sumando, porque yo estoy sumando la primera vez. La primera vez va a ser 1, que en este caso acá le pongo 1. Entonces, a la primera va a ser 5. Después la segunda va a ser 25. La tercera, a ver, veamos.
Claro, compílalas, porque a mí no me quedó claro en producto qué es lo que es A y B. A sería la base. No, en producto. Ah, En producto, ¿qué es A y B? En la función producto. y No, bueno, no me está dando tampoco. en la función producto sería A sería la base y B sería el exponente. No, en la función producto, ¿qué es lo que es A y B? Y por Acá, eso, Ahí, en producto, ¿qué es claro, A acá y B? sería res, sería meterle 5, y acá acá sería la vendría a base ser 1. y B el exponente. No, en la función producto, ¿qué es lo que es A y B? En la función producto, no en la función potencia. A sería la primera y la B sería la segunda. Claro, O sea, sería A por B, eso es así. exactamente. Claro. A por B. Bueno, entonces, cuando vos llamas a la función producto para potencia, las dos tienen que ser iguales, pues. Porque sería 5 por... O sea, la primera vez es 5 por 5. Y la segunda vez ya sería... ¿No sería 5 por 1? Si C vale 1, que no. Pero lo que Contado. pasa es que cuando yo estoy multiplicando sucesivamente para hacer una potencia es 5 por 5 por 5 por 5 por 5, 5 Claro, veces. así es. Eso sería así. Ahora, lo que hay que encontrar es, porque si yo hago así, a ver, 5 por 1, Ahí está. y después voy a hacer 5 por 2, y después voy a hacer 5 A ver. por 3, y 5 por 4, lo estoy haciendo una multiplicación nada más. Lo que tengo que hacer es hacer Mira, ahí está. 5 por 5, 5 Por por 5 5 otra vez, 5 por 5 otra vez, 5 por 5 otra vez. Entonces, para lo que vos podrías hacer, no sé si ya encontraste Ya después lo resolví. Ya está. A ver. Ya lo A ver, resolví. a ver, a ver, a ver. Pasa que acá teníamos una confusión porque nosotros estamos respetando tal cual dice el profesor. Lo que pasa es que acá tenemos que modificar esto para que salga la potencia, digamos. Ahora, ¿qué pasa? Claro. Bueno, a ver si me sale bien. Yo a res, res, que en el caso que es una variable común, yo le asigno BA. Base. O sea, que esto vendría a ser como un auxiliar. También si quieren le pueden llamar auxiliar, no hay ningún drama. Entonces, ¿qué pasa? Yo a este auxiliar lo voy a usar para que se vaya multiplicando tantas veces. Como el BA es ¿cómo se dice? La base, La base. y el E es el exponente. Entonces, yo voy a usar la E solamente Como para que salga contador. claro, como contador, para que salga de mi bucle. Nada más. ¿Por qué? Porque yo tengo que multiplicar tantas veces como me indique el exponente. Si va a ser a la quinta, a la sexta, va a ser por 5 veces, por 6 veces. Entonces, yo pongo acá que P o sea, le llamo al producto, que en el caso es mi auxiliar, que la primera vez que ingresa va a ser la cantidad de veces, que en este caso va a ser 5, y mi multiplicando va a ser... Es lo que no va a cambiar. Claro, este nunca va a el cambiar, que va a 5. ser el 5. Claro, porque va a ser, la primera vez va a ser 5 por 5, 25. A res le guardo ese 25. Sumo C++. Después de ahí, 25 por 5 me va a dar 125. Acá a este res se asigna 125. Vuelve de nuevo porque lo hice por 4. Recién estamos en el 3. Vamos al 4 y después dice res es 125 por 5 me va a dar 625. Acá a res, bueno, en este caso por si necesitaría hacer más, C++, yo ya le asigno toda esa sumatoria. Como es 625, le pongo acá return res y acá lo podemos ver verificado. Por ejemplo, acá. A Si ver, yo pongo fíjate. 5 a la cuarta me debería dar, perdón, a la segunda me debería dar 25. La primera vez entra. Vamos a hacer una segunda. Eso siempre vean que cuando es ¿cómo se dice? Un consejo, siempre traten de hacerlo varias veces con varios números, porque capaz que a la primera les puede salir, pero a la segunda capaz que ya no les sale nada. Entonces, 5 y 3 me darían 125. Entra como 125. Vamos a hacer una cuarta vez, una tercera vez. 5 a la cuarta me debería dar 625. Y ahí me da. Genial. Bien.
Crack. Lo que pasa es que la cuestión era entender cómo funcionaba la potencia y cómo funcionaba el producto. Sí. Mira, Me agarraste Había que desprevenido. había que- Me agarraste desprevenido. Bueno, pero lo hacer que pasa es cambio. que todo este tipo de cosas es para pensar mucho. Cualquier Sí. tipo de resolución de ejercicio es para pensar. Ya. Imposible.jp. Así que nada, bueno, así sería la manera de cómo resolver el punto 9. De todas maneras, ya que ya no estamos pasando de tiempo porque ya tienen que ingresar a herramientas, de todas maneras, mañana vamos a resolver 2 o 3 ejercicios más. Yo lo voy a ir resolviendo un poquito ahora, esos ejercicios, y los vamos viendo mañana en la clase. Así, porque este video se hizo muy largo. No sé, Vero, si vas a tener que cortar una parte porque hay un momento que nos hemos quedado todos callados mientras yo pensaba. Sí, se me hace que lo edito un poco. Sí. Y nada. Oh, O sea, muchas gracias. No, también, está todo bien. No, igual, como digo, me agarraste desprevenido acá. Me quedé así como, ¿qué pasa? Pero no, Sí, yo también. también estuve toda la mañana haciendo eso y no me salía. Bien, entonces también, chicos, los dejo para que vayan a herramientas, así se van mentalizando para herramientas. Y creía que mañana a la misma hora. Mañana a la misma hora empezamos a resolver un poquito de práctico. Obviamente no vamos a poder resolver todo, porque... Mañana práctica, ¿no? Sí, mañana práctica. ¿Dónde está? Acá Dale, tengo, acá está. gracias. Voy a agarrar algunos ejercicios de acá y vemos cuál resolvemos. Esto creo que no, porque esto ya como que ya te los dan, digamos. Vamos a resolver, supongo, algunos de estos. Y lo vemos igual. Y ya más o menos, para que ya quede más o menos en claro lo que es funciones. Porque acá solamente estamos viendo funciones nada más. Ya para la semana que viene ya vamos a ver procedimientos seguramente. Bueno, Que es lo más complicado. Bueno, chicos, los dejo nomás. Si quieren bueno, ya terminar de grabar. muchas gracias. Está bien. Todo bien. Nos vemos, chicos.